Ajá, muchachos, en el marco de trabajo de la planificación estratégica, como les había comentado, vamos a contar o vamos a tener un esquema de trabajo, de desarrollo de planificación estratégica para la gerencia estratégica. Comenzamos con la identificación de la misión, la visión y los valores de la empresa, que para nosotros van a ser los objetivos de alto nivel. Una vez que hemos identificado estos elementos de naturaleza estratégica para los efectos de la organización empresarial, nos corresponderá pues analizarlos para entender cuál es la razón de ser de esa empresa, hacia dónde se dirige y por supuesto si la manera en la que se comportan las personas que forman parte de esa comunidad organizada de personas actúan en concordancia con lo que ella busca, con lo que son su razón de existir y el hacia dónde se dirige a largo plazo, ¿no? Después que hemos entendido esto, será importante que nos metamos en el mundo de los análisis. El análisis interno de, de la empresa, lo que se supone que está ocurriendo, la realidad que caracteriza a la empresa día a día y el análisis externo que se supone que caracteriza el ámbito empresarial, el entorno donde ella se desenvuelve y a su vez todas y cada una de aquellas cuestiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, ambientales, legales que pudieran incidir sobre su actividad en su camino hacia la visión, que es lo que ella se supone que está buscando o que pretende lograr alcanzar en el tiempo. Ese tiempo le habíamos puesto nosotros un 3 5 años, importante que lo tengamos presente. Una vez que nosotros hemos trabajado esos análisis, pues vamos a tener elementos para poder identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que a su vez nos van a facilitar entender la situación de la empresa internamente y de su entorno. Y a su vez, por supuesto, vamos a poder identificar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus amenazas, cuáles son las fortalezas que ella tiene para poder trabajar lo que sería la ventaja competitiva, que es una de las cosas que nos interesa para los efectos de la cadena de valor. Una vez que nosotros tengamos esa situación y tendencias características de la empresa, vamos a sentarnos a trabajar con la formulación de las estrategias que se van a derivar de esa realidad interna y externa que caracteriza a la empresa. Después que tengamos esas estrategias formuladas, vamos a tener que seleccionar aquella que mejor se adecue a la realidad que enfrenta la organización empresarial. Vamos a trabajar con los objetivos estratégicos que se derivan de esa estrategia. Es decir, vamos a agarrar esa estrategia y la vamos a descomponer en términos de acciones a largo plazo para ver entonces de manera específica qué es lo que vamos a tener que nosotros realizar, que empezar a trabajar. Y para los efectos de cada uno de esos objetivos estratégicos vamos a estar formulando indicadores, vamos a estar estableciendo metas, es decir, vamos a hacer cuantificables cada uno de esos objetivos estratégicos específicos y vamos a formular los planes operativos, los planes de acción, que son todas aquellas acciones, valga la redundancia, que vamos a tener que empezar a implantar, que vamos a tener que poner en marcha inmediatamente que hemos consensuado que la planificación estratégica que formulamos se adecua a la realidad de la empresa y a su entorno. Muy bien. Entonces, como se supone que lo que nos atañe o lo que nos interesa el día de hoy es hablar sobre la cadena de valor, tenemos que hacernos una primera pregunta. ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor es una herramienta estratégica muy usada en el ámbito de los negocios, sobre todo a nivel de planificación estratégica, que nos permite describir la realidad de la empresa, lo que hace la empresa y el cómo hace sus productos y cómo presta sus servicios. Entonces, la cadena de valor es una herramienta que nos permite descomponer la organización empresarial o, en su defecto, o siendo un poco más específicos, un negocio en sus actividades.
La cadena de valor describe cómo se realiza un producto y o un servicio y por lo tanto nos facilita o nos permite determinar los costos asociados a la fabricación, a la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio. Asimismo, la cadena de valor también nos va a permitir poder identificar lo que es la ventaja competitiva. Eso es fundamental porque se supone que cuando hablamos nosotros de ventaja competitiva ya nos estamos imaginando, nos estamos posicionando en un mercado, pensando en aquellos atributos, aquellas cualidades, aquellas características que nos diferencian de la competencia. Es decir, de todas aquellas empresas que prestan los mismos productos, que fabrican los mismos productos o prestan los mismos servicios que nosotros estamos comercializando en los mercados donde operamos. Muy bien. A manera de resumen, entonces tenemos que la cadena de valor, señores, es una herramienta de planificación estratégica. Ajá. Esa herramienta de planificación estratégica, llamada cadena de valor, representa o nos permite representar las actividades características de la empresa o de un negocio que forma parte de esa corporación, de esa gran empresa. La cadena de valor además nos permite realizar una descripción del producto o del servicio que la empresa fabrica o que presta a un determinado mercado y finalmente nos permite determinar costos asociados y la ventaja competitiva. Pero después que nosotros hemos dicho qué es la cadena de valor y hablado un poco sobre la ventaja competitiva, nos interesa respondernos, pero ¿qué es la ventaja competitiva? En realidad, ¿qué interés deberíamos tener nosotros cuando hacemos planificación estratégica en este aspecto, en esto de la ventaja competitiva? Bueno, las empresas normalmente obtienen ventaja competitiva cuando han optimizado sus costos y o se destacan en la realización de una actividad. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que nosotros como empresa, como organización empresarial de un determinado sector, evidentemente tenemos que desarrollar competencias, tenemos que desarrollar características que nos diferencien, que nos hagan una empresa particular cuando nos comparamos con el resto de las organizaciones empresariales que forman parte de un sector, si lo que buscamos es posicionarnos en ese sector, en un mercado específico. Para nosotros llegar a ser líderes de un determinado mercado, pues hay que desarrollar ventajas competitivas que nos permitan llegar allí. Entonces, cuando poseen características que las diferencian de la competencia y que además captan la atención de sus mercados objetivos, la empresa está trabajando la ventaja competitiva, porque se supone que se diferencia de la competencia, como lo hemos venido comentando. Eso permite pues que la organización pueda captar la atención de sus mercados objetivos, es decir, de sus compradores, de las personas que forman parte de ese sector. Ahora, hay algunas particularidades que debemos destacar para los efectos de esto de la ventaja competitiva, y es que los costos bajos, ¿sí?, nos permiten ofrecer precios mucho más bajos. Entonces, trabajar la estructura de costos en el ámbito empresarial nos va a permitir ofrecer precios mucho más asequibles, mucho más bajos en los mercados donde estemos operando, y eso puede convertirse en una ventaja competitiva. Otra de las cosas que es importante destacar y que nos permite obtener ventaja competitiva es el mejoramiento continuo de los procesos, de las actividades, de la manera en la que nosotros operamos, de la manera en la que nosotros trabajamos en el ámbito empresarial, ¿no? Esto evidentemente, señores, repercute sobre la calidad de los productos y servicios que la organización empresarial esté proporcionando, esté comercializando en un determinado mercado. Los productos y servicios van a depender de los procesos, y el mejoramiento continuo de los procesos pudiera llegar a convertirse en una ventaja competitiva que va a permitir que esa organización, que esa compañía se diferencie de su competencia. Otra de las cosas que debemos acá mencionar es que la ventaja competitiva le permite a la empresa
por supuesto, posicionarse en un sector económico. Puede la empresa llegar a ser líder en un sector a través de sus ventajas competitivas. ¿Por qué? Bueno, porque ella se va a diferenciar, va a adoptar ciertos atributos que van a captar la atención de los compradores, de los consumidores, de los clientes de ese sector. Y por lo tanto, su volumen quizás de ventas o de usuarios va a ir subiendo en el tiempo gracias a esas ventajas competitivas que la van caracterizando por el mejoramiento continuo y por supuesto por otros aspectos como inclusive la estandarización o la adopción de normas o parámetros internacionales y el estudio exhaustivo de otras técnicas de mercado, quizás también la investigación y desarrollo que les permita mejorar las actividades que se realizan en el día a día y que por supuesto responden a su misión y le permiten lograr alcanzar su visión a largo plazo. Después que nosotros hemos definido con claridad lo que es la cadena de valor de una organización empresarial y por supuesto hecho énfasis en la ventaja competitiva, que es una de las cosas que nos permite determinar la cadena de valor, tenemos que definir la cadena de valor de acuerdo con lo que nos dice su máximo exponente, que en este caso es Michael Porter, ¿no? Este señor nos comenta que la cadena de valor consiste en la descomposición o disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas, las más relevantes o las mínimas necesarias para que ésta pueda operar en un determinado sector empresarial. Y esto nos va a permitir comprender, entender el comportamiento de los costos de la empresa asociados a su funcionamiento y las fuentes de diferenciación existentes o ventajas competitivas potencial. O sea, a través de la cadena de valor, según Michael Porter, nosotros vamos a poder determinar, identificar cuáles son los costos asociados a la fabricación de un determinado producto o a la prestación de un determinado servicio, y además de eso, esta herramienta nos va a permitir a nosotros poder identificar ventajas competitivas potenciales que nos van a permitir a nosotros poder posicionarnos en algún momento en el mercado, ¿sí? Y lograr alcanzar la visión, que es lo que nosotros buscamos en ese camino, en esa ruta que estamos comenzando a construir. Muy bien. Cuando hablamos entonces de cadena de valor, de acuerdo con Michael Porter, muchachos, tenemos que tener en cuenta que esto es un modelo genérico, un modelo general. Si es un modelo genérico que ha planteado este señor, entonces tiene unas ciertas características, está conformado por unos elementos que se mantienen, ¿no? Esos elementos o esas características que definen ese modelo teórico de la cadena de valor, entonces son las actividades de apoyo, las actividades primarias y por supuesto las subactividades que conforman cada una de estas dos grandes actividades o grandes bloques que integran o caracterizan a esta cadena de valor. Cuando nosotros hablamos de actividades primarias, es importante que tengamos en cuenta que las actividades primarias fundamentalmente son la logística interna, las operaciones, la logística de salida, la mercadotecnia y las ventas y el servicio postventa. Y a su vez, desde el punto de vista de las actividades de apoyo, vamos a tener aquellas relacionadas con el abastecimiento, la procura o las compras de materias primas e insumos necesarios para asegurar la operatividad del negocio. Vamos a tener el desarrollo tecnológico, que es donde se va a promover la innovación o el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos o actividades que caracterizan a ese negocio. Vamos a tener también la administración de los recursos humanos, ¿sí? Y la infraestructura de la empresa. Entonces, fundamentalmente la cadena de valor es esta plantillita que tenemos acá. Estos son los elementos fundamentales que caracterizan a esa cadena de valor y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando la vamos a aplicar a un caso real.
Cuando vamos a aplicar a la cadena de valor a un caso real, entonces agarramos la plantillita y vamos a ver cómo está la organización empresarial en términos de sus actividades primarias y sus actividades de apoyo. Vamos a ver cómo está dentro de la logística interna, qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Vamos a ver qué se está haciendo y cómo se está haciendo en operaciones. Vamos a ver cómo se está haciendo la logística de salida o la logística externa, cómo estamos en mercadotecnia y ventas, cómo estamos en el servicio postventa, cómo estamos a nivel de infraestructura. Todo eso es lo que a nosotros nos interesa ir detallando, ir descomponiendo, ir disgregando en este formato o sobre esta plantillita que nos ha proporcionado el señor Michael Porter a través de su teoría, ¿no? De su modelo teórico. Interesante que vayamos reflexionando sobre esto y vayamos haciendo una extrapolación del concepto de la teoría hacia lo que es el ámbito empresarial y alguna experiencia que hayamos tenido. Eso es importante, muchachos. Muy bien. Entonces seguimos. La cadena de valor de la empresa que nosotros estemos estudiando, que a nosotros nos interese detallar, que a nosotros nos interese describir porque estamos haciendo alguna consultoría empresarial o porque formamos parte de la alta dirección de una empresa o porque formamos parte de un comité ejecutivo que participa en planificación estratégica o porque somos un gerente de departamento, un supervisor que está encargado de algún área funcional de la empresa y que en efecto necesita describir el negocio para identificar ventajas competitivas, debe entender que esa cadena de valor de la organización a la cual pertenece está integrada a un denominado sistema de valor. Cuando nosotros estamos hablando de sistema de valor, nos referimos a que esa cadena de valor de la empresa en cuestión que yo estoy estudiando se va a integrar con otras cadenas de valor. Es decir, va a integrarse con la cadena de valor de los proveedores aguas arriba y va a integrarse con la cadena de valor de los compradores o clientes, quizás distribuidores o clientes intermedios, dependiendo de cómo esté esa cadena de distribución comercial. Va a integrarse a sus clientes y a sus proveedores, ¿sí? Entonces la cadena de valor de la empresa, en efecto, o cada una de las actividades que forman parte de esa cadena de valor requieren de una conexión con otras cadenas de valores para que ésta pueda funcionar, para que pueda mantenerse, para que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos interesa desde el punto de vista de planificación estratégica, porque cuando hablamos de planificación estratégica es importante entender que estamos pensando a largo plazo, no estamos pensando en resolver inmediato, no, estamos pensando a largo plazo en desarrollo sostenible. Muy bien, una de las cosas que resaltamos acá es que la cadena de valor de la empresa se ubica en un gran sistema, ¿sí? Como lo vemos acá en la presentación, el cual nuestro amigo Michael Porter denomina sistema de valor. Un sistema donde se integra la cadena de valor de los proveedores y la cadena de valor de los compradores. O sea, ella se va a integrar con la cadena de valor de los proveedores y con la cadena de valor de los compradores, como antes lo hemos destacado. La ventaja competitiva de la empresa, por supuesto, también va a depender de esa integración. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que la elaboración de un producto o servicio o el funcionamiento de una empresa va a depender de los materiales e insumos que le proporcionen sus proveedores, pero al mismo tiempo va a depender de la receptividad, de la satisfacción que pueda llevarse ese cliente que adquiere esos productos o está comprando el servicio que nosotros estamos prestando. Entonces esa integración entre cadena de valor, proveedor, empresa en cuestión y cliente es vital, es importante. Seguimos. Cuando la empresa es una gran corporación que probablemente trabaja u opera en diversos sectores industriales, empresariales, sectores económicos en general, ella puede contar con varias cadenas de valor. Entonces, la cantidad de cadenas de valor que vaya a tener esa organización empresarial va a depender
de la cantidad de sectores en los cuales ella opere. Entonces, esa es la representación que estamos viendo acá en la lámina. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que además de integrarse, quizás en principio la unidad estratégica de negocio o la línea de negocio que mayor represente los ingresos o la utilidad de la organización se va a integrar al resto de las cadenas de valor, tanto de los proveedores como de los compradores. Lo mismo va a ocurrir con el resto de las líneas de negocio a las cuales o sobre las cuales esté operando la organización. En este caso tendremos que tenemos la cadena de valor de una línea de negocio que evidentemente se está integrando a la cadena de valor de sus proveedores, a la cadena de valor de los canales de distribución y a la cadena de valor de los compradores, que bueno, esta está integrada directamente a los canales de distribución, ¿no? Y vamos a tener, que por eso está demarcado con líneas entrecortadas, vamos a tener también las cadenas de valor de los otros negocios o de las otras líneas de negocio sobre las cuales está operando la empresa, o en los sectores donde la empresa también está operando. Probablemente tendremos que, en el caso de una empresa consultora de ingeniería, muchachos, vamos a tener que ella tendrá una cadena de valor directamente vinculada con lo que es la ingeniería, el diseño de ingeniería, que se da en etapas. Puede que estemos trabajando en una etapa de ingeniería de detalle, en donde el resultado final o el entregable al cliente es el estimado de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí montar esa planta industrial? Entonces, tenemos una línea de negocio o un negocio que está operando en el sector económico, en el sector empresarial de las empresas consultoras que asesoran a personas, a otras empresas que están interesadas en montar plantas industriales o plantas químicas, plantas petroleras, lo que sea, ¿no? Y vamos a tener que al mismo tiempo esa empresa pues también está operando en otro sector que es el de construcción. El de construcción de las plantas químicas, plantas industriales, plantas petroleras, plantas petroquímicas. Entonces tenemos dos líneas de negocio ahí claramente diferenciadas. ¿Que una se pueda conectar con la otra? Sí, puede ocurrir esa conexión, pero es importante entender que una línea de negocio es la de consultoría, donde el resultado que yo le entrego a mi cliente es ese estimado de costo, de cuánto le va a costar a él instalar esa planta, y la otra está directamente vinculada con la construcción. Entonces, si nosotros nos devolvemos, muchachos, al concepto de cadena de valor de Michael Porter, vamos a observar lo siguiente. Si estamos hablando de esa empresa que opera en el sector de la consultoría de ingeniería y el de la construcción, vamos a tener que en el caso de la consultoría de ingeniería, desde el punto de vista de la logística interna, ¿cuáles son los insumos o cuáles son los elementos que esa empresa va a recibir en principio? Bueno, fundamentalmente información sobre las características de esa planta industrial, información vinculada con la capacidad de esa planta que quieren ellos montar, con la tecnología, quizás sobre alguna patente que esté vinculada con eso, con la fabricación o la construcción de esa planta, la ubicación, sobre los servicios, la disposición de los servicios. Entonces, información fundamentalmente será el grueso para que se lleve a cabo ese trabajo de consultoría. Posteriormente, en operaciones vamos a tener la elaboración de los documentos de ingeniería que me van a llevar a mí a poder contar con un estimado de costo que será el que yo le entregue al cliente en esta logística externa. Esta logística externa entonces consistirá en la entrega de lo que yo obtuve en operaciones al cliente, que es ese estimado de costos, ¿no? Y bueno, acá en mercadotecnia mercadotecnia y ventas vamos a estar conversando sobre lo que son las estrategias o la formulación de estrategias
para la comercialización de nuestros servicios en ese mercado de la consultoría. ¿De qué manera? A través de promociones, ofertas, cómo se va a comercializar esto en el mercado. Y el servicio postventa, que será la atención de otros servicios u otros acompañantes del grueso que le estamos entregando al cliente y que también aportan valor. Quizás vamos a resolver algunas inquietudes, responder algunas interrogantes, alguna revisión adicional al documento, aclaratorias, lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa que estamos planteando, que es ficticia y que consiste en una corporación que opera en dos mercados o en dos sectores, uno que es el de la consultoría y el otro de la construcción. Muy bien. Entonces, en el caso de la constructora, ¿qué será lo que ella va a recibir desde el punto de vista de logística interna? Bueno, ya en logística interna ella no va a recibir información únicamente, sino que va a tener que recibir los materiales, los materiales, la maquinaria, los equipos, todo aquello que está vinculado al terreno, la tecnología, los operadores, todo lo que es el equipo de construcción, para comenzar las operaciones de construcción propiamente, y valga la redundancia, de la planta, para finalmente entregar al cliente la planta construida y por supuesto entregarle ya las llaves para que la pongan en marcha inmediatamente después, según el plan que tenga el cliente de arranque, ¿no? Pero nos damos cuenta de la diferencia que hay entre operar en un sector y operar en otro, y por ello lo importante de que diferenciemos a través de las cadenas de valor. Entonces tendremos una cadena de valor para construcción, en el caso de este ejemplo, y una cadena de valor para el caso de consultoría. En eso me interesa que estemos bien claros. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, chévere. En eso consiste fundamentalmente esta presentación, que habla sobre el sistema de valor y la empresa diversificada. La empresa diversificada que opera en varios sectores económicos, sectores empresariales o industriales. Muy bien. Entonces, como veníamos comentando, la cadena de valor está constituida por actividades primarias y actividades de apoyo o de soporte. Las actividades primarias, ¿quiénes son? Bueno, en principio comentamos, y en concordancia con el modelo teórico de Michael Porter, que tenemos la logística de entrada como una primera actividad de arranque, en donde recibimos los materiales e insumos necesarios para posteriormente llevar a cabo las operaciones del negocio. Luego tenemos los resultados o productos finales para ser entregados en la logística de salida a los compradores. Tenemos en marketing y ventas la formulación de las estrategias para la comercialización de los productos y los servicios que nosotros elaboramos, fabricamos y prestamos en los mercados donde operamos. Y el servicio postventa, que va a ser aquel acompañante adicional e importante y de relevancia para ese producto o ese servicio que nosotros estamos entregando a los compradores en un mercado específico. Entonces, vamos ahora a hablar un poco de lo que sería la logística de entrada. Vuelvo y repito, en la logística de entrada hablamos del recibo, el recibimiento, el almacenamiento y la diseminación de los materiales e insumos que se requieren para llevar a cabo las operaciones. Luego hablamos que también allí en la logística de entrada se lleva a cabo la gestión de esos materiales, el control de inventario, inclusive la programación de los vehículos y el retorno a proveedores en caso de que alguno de esos artículos de materiales e insumos no cumplan con las especificaciones que en principio se acordaron. Se supone que los materiales e insumos que yo necesito tienen ciertas características, y si lo que estoy recibiendo no se corresponde con eso, pues evidentemente va a tener que hacerse una devolución a los proveedores. Entonces todo esto lo va a estar trabajando la logística de entrada, de acuerdo con la definición del modelo, ¿no? Luego pasamos a la fase de las operaciones.
En las operaciones vamos a estar haciendo énfasis en lo que es la transformación, la fabricación, la elaboración per se del producto que nosotros vamos a comercializar, de ese producto terminado que va a salir al mercado. Entonces, como ejemplos de las operaciones, tendremos el maquinado, tendremos el empaque, el ensamble, el mantenimiento del equipo que se usa para la transformación de la materia prima e insumos en producto terminado. Vamos a tener las pruebas, la impresión u operaciones de instalación. Eso es lo que fundamentalmente nosotros vamos a tener como parte de esas operaciones. Muy bien, seguimos con la logística de salida. En la logística de salida, entonces vamos a estar hablando de la recopilación del producto terminado, el almacenamiento de ese producto terminado, la distribución de ese producto terminado y entrega a los clientes finales. Vamos a estar allí teniendo como ejemplo lo que es el almacenamiento del producto final, su manejo y las operaciones de entrega, así como también el procesamiento de los pedidos y la programación, el cronograma de tiempo, de acuerdo con lo que se ha venido comentando, trabajando con el cliente final, lo esperado, ¿no? Esos tiempos de entrega para su distribución o entrega ya propiamente. Ajá. Luego de la logística de salida, tendremos la formulación de estrategias para la comercialización de los productos y servicios en los mercados. Entonces acá pudiéramos tener muy en cuenta lo que son las ofertas y las promociones, así como también la publicidad que se va a realizar, que se va a llevar a cabo para fortalecer la imagen de ese producto, de ese servicio y la captación de esos clientes, para que eso se materialice y se vuelva una compra. Y finalmente, aquello que está relacionado con la prestación del servicio que acompaña el producto o el servicio principal. Aquello que nos permite mantener el valor de ese producto o de ese servicio en el mercado. Entonces tendremos instalación, reparación, entrenamiento, repuestos, ajustes, todo aquello que acompaña al producto o al servicio principal. Asimismo, como hemos venido detallando, desarrollando cada una de las actividades primarias que forman parte de la cadena de valor, entonces vamos a discutir lo que serían las actividades de apoyo. Y estas actividades de apoyo es importante destacar, muchachos, que ellas cortan transversalmente a todas las actividades primarias. Hacen un corte transversal de todas las actividades primarias, porque ellas soportan, apoyan, son garantes de que esas actividades primarias que caracterizan el negocio puedan llevarse a cabo. Sin las actividades de soporte, las actividades primarias no pueden llevarse a cabo, no se pueden realizar. Entonces son sumamente importantes y por eso forman parte de este modelo teórico, ¿no? Hablamos sobre la infraestructura de la empresa como aquella que contempla la administración general del negocio, la planificación del negocio, las finanzas, la contabilidad, los asuntos legales y regulatorios del negocio, la administración total de la calidad del negocio y el apoyo a la cadena completa o a todas las actividades de la cadena de valor. Entonces, en la infraestructura de la empresa nosotros pudiéramos ubicar lo que venimos estudiando acá en esta asignatura, que es la planificación estratégica, la gerencia estratégica, porque es la que le va a dar la dirección y la pauta a todas y cada una de las demás actividades que caracterizan a la cadena de valor. La gestión humana, el desarrollo de tecnología, la procura, la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, el marketing y ventas, el servicio postventa, dependen de esa infraestructura de la empresa, porque son las que, de donde vienen los lineamientos, las que le dan el camino, la ruta, viene de allí, de la infraestructura de la empresa. Entonces las demás no tienen un norte claro sin la infraestructura de la empresa. He allí su importancia, muy importante, ¿no? Pasamos ahora a la gestión humana,
que contempla actividades implicadas con la búsqueda de personal, con la contratación de personas, con el entrenamiento, el adiestramiento de esos individuos que van a formar parte del negocio o que forman parte del negocio, del desarrollo y la compensación de los trabajadores que forman parte de la comunidad organizada de personas que nosotros llamamos empresa. Y respalda, por supuesto, actividades primarias y de apoyo, porque gestión humana contrata, desarrolla, entrena y compensa a todas las personas que forman parte de ese negocio. No solamente a la gente que trabaja en las actividades primarias, sino a todas, tanto de apoyo como primarias. Muy bien. Continuamos con desarrollo de tecnología, en donde hablamos de las actividades para mejorar los productos, para mejorar los servicios, para mejorar los procesos, y son estas actividades de donde probablemente, por no decir seguramente, va a venir la ventaja competitiva, porque el desarrollo de tecnología está constantemente buscando formas para mejorar toda esa cadena de valor, todas y cada una de esas actividades que soportan el negocio, que permiten que ese negocio pueda operar en un determinado mercado. Entonces apoya a muchas de las diferentes tecnologías, que son las técnicas o el estudio de las técnicas que vamos a usar en cada una de esas actividades que caracterizan al negocio. Entonces el desarrollo de tecnología es clave para que la empresa pueda lograr posicionarse en un mercado, para que pueda ser líder de un determinado sector. Finalmente, desde el punto de vista de las actividades de apoyo, vamos a tener la procura. Dentro de la procura tendremos procesos licitatorios o de licitación. También vamos a tener la gestión de las relaciones con los proveedores y la compra de las materias primas e insumos para que la cadena de valor, es decir, las actividades primarias y las actividades de apoyo, puedan llevarse a cabo, puedan realizarse, puedan cumplir con su misión. Entonces, esto fundamentalmente es lo que nosotros vamos a estar contemplando de manera general o de manera genérica para los efectos de la descripción de cada uno de los casos de empresa que nosotros vamos a tener que desarrollar en esta asignatura llamada gerencia estratégica, planificación estratégica, ¿no? Muy bien. Luego que nosotros hemos estudiado cuáles son esas actividades primarias y esas actividades secundarias que forman parte de el negocio, que describen lo que se hace en el ámbito del negocio, tenemos que hacer un análisis, muchachos, que es una de las cosas más importantes, porque recuerden que la cadena de valor nos permite determinar costos asociados o identificar los costos asociados a la elaboración de un determinado producto o a la prestación de un determinado servicio, y además de eso nos permite identificar ventajas competitivas que pueden ser potenciales, que podemos tener potencialidades allí en diversas actividades o en diversos procesos que caracterizan la actividad empresarial. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ese análisis, nos tenemos que parar en cada una de esas actividades primarias y secundarias y hacernos unas determinadas preguntas. Entonces, yo me voy a tener que parar en la logística de entrada, en la logística de salida, en las operaciones, en el marketing y ventas, en el servicio, post-entrega o post-venta, en la procura, compras o desarrollo de tecnología, en gestión humana, en infraestructura de la empresa, y nos vamos a tener que formular qué se hace detalladamente en cada una de estas actividades, qué es lo que se está haciendo en infraestructura, qué es lo que se está haciendo en desarrollo de tecnología, qué es lo que se está haciendo en marketing y ventas. Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo estoy o cómo estamos en cada una de esas actividades? Respondernos estas preguntas es crucial, es vital, es fundamental para poder hacer uso de esta cadena de valor, porque lo que nosotros buscamos es identificar costos asociados y algo quizás mucho más importante en el siglo XXI, sobre todo en esta última década, la ventaja competitiva. La ventaja competitiva. ¿Cómo estoy en cada una de esas actividades?
dónde me destaco, dónde hago bien las cosas y dónde pudiera yo mejorar, dónde tengo debilidades, dónde tengo fortalezas y dónde tengo debilidades, de acuerdo con cada una de esas actividades que realmente se están haciendo en el ámbito del negocio. O sea, nosotros no vamos a listar para los efectos de cada una de las actividades primarias y actividades de apoyo cosas que no se adecúen a la realidad, porque si no la aplicación del modelo teórico no tiene sentido. Tenemos que ser precisos, realistas, adecuar el modelo a la realidad de esa empresa o de ese negocio que estemos nosotros estudiando. Muy bien. Seguimos, acá tendremos un ejemplo, ¿no? En donde se está agarrando lo que es el bloque o la actividad de mercadotecnia y ventas y se está descomponiendo de manera detallada en las actividades que se realizan. Agarramos una empresa, esto es un caso aleatorio de una organización empresarial, luego nos ubicamos o nos paramos en la actividad de mercadotecnia y ventas y vemos qué es lo que se hace allí. Entonces, en el ámbito de la mercadotecnia y las ventas tendremos la administración de la mercadotecnia, vamos a tener actividades de publicidad, vamos a tener actividades de la fuerza de ventas, vamos a tener operaciones de la fuerza de ventas, vamos a tener también literatura técnica relacionada con los productos y servicios que se comercializan en el mercado o en los mercados donde nosotros estamos operando y las promociones, así como las ofertas también. Entonces estamos agarrando el bloque de mercadotecnia y lo estamos descomponiendo en cada una de las actividades que forman parte de ese gran bloque, ¿no? Entonces seguimos. Esto es más o menos la práctica o el ejercicio que nosotros vamos a tener que hacer. Esta es la primera herramienta que vamos a tener que aplicar para los efectos de nuestros proyectos, que una vez que terminemos con esta presentación vamos a precisar, muchachos, porque es importante que ya vayamos con las bases, ¿no? Vayamos dejando claro cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar a lo largo de este semestre. Tenemos otro caso acá, como vuelvo y les comento, un caso aleatorio de organización empresarial en donde estamos agarrando el modelo teórico de Michael Porter y aplicándolo a ese caso real. Entonces vemos que para los efectos de cada una de las actividades primarias y de apoyo tenemos de manera detallada o precisa las actividades específicas que ocurren en cada una de esas subactividades o en cada una de esos subbloques que estamos viendo que forman parte del modelo de la cadena de valor. Vemos acá en el caso de la logística interna que tenemos manejo interno de materiales, el manejo interno de los materiales e insumos que se reciben de parte de los proveedores. Tenemos también que acá se lleva a cabo la inspección interna de esos materiales e insumos que vienen de mano de los proveedores y se recogen y entregan las partes que vayan a ser devueltas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que en el caso de esta empresa, tomada de manera aleatoria, se realiza para los efectos de la logística interna. En el caso de las operaciones, bueno, tendremos la fabricación de los componentes, fabricación de componentes, vamos a tener un ensamble, estamos viendo que entonces aquí hay un proceso de manufactura, un proceso de ensamble de componentes que han sido previamente manufacturados, perdón. Vamos a tener también las operaciones de instalación, pruebas y mantenimiento, todo esto como parte de las operaciones de este negocio, de esta empresa que estamos caracterizando o describiendo a través de la cadena de valor. Y tenemos la logística externa, en donde se menciona el procesamiento de los pedidos y el empaque del producto terminado para su entrega al cliente final. En el caso de la mercadotecnia y ventas, este caso real se ocupa de la publicidad, de la promoción y de la fuerza de ventas. Fundamentalmente eso es lo que hacen ellos en mercadotecnia y ventas. Y en el ámbito o en las actividades de servicio se ocupan de reparaciones y de los sistemas de refacción.
Muy bien. Luego, cuando nos trasladamos a las actividades de apoyo, vemos que, como en principio lo estuvimos definiendo, ellas cortan transversalmente a cada una de las actividades primarias. Ellas cortan transversalmente a cada una de las actividades primarias. Cuando vemos infraestructura de la empresa, ella corta todas las actividades primarias y de apoyo. En el caso de administración de recursos humanos, igualmente, ella corta a todas las actividades primarias y también actividades de apoyo. ¿Por qué? Porque bueno, se supone que la administración de recursos humanos capta personal, lo entrena, lo integra, lo desarrolla, lo forma, lo compensa, y él está ubicado a lo largo o se disemina a lo largo de toda esa cadena de valor, tanto en las actividades primarias como secundarias. Entonces vemos que hay búsqueda y entrenamiento de personal, de eso se encarga. A nivel de las actividades de desarrollo de tecnología y las actividades de procura o compra. También a nivel de operaciones. En el ámbito de la mercadotecnia, desarrollo de tecnología y abastecimiento, también búsqueda y entrenamiento. Búsqueda y entrenamiento para servicio. Entonces estamos viendo, por eso es que hablo yo del corte transversal, porque se supone que lo hace para todas y cada una de las actividades, en este caso, tanto primarias como de apoyo. Vemos en desarrollo de tecnología igualmente que se hacen actividades o se llevan a cabo actividades para la logística interna. En este caso hablamos de el diseño del sistema automatizado para la logística interna. En el caso de abastecimiento, tendremos abastecimiento y operaciones. Ellos trabajan a nivel de desarrollo tecnológico para estas dos. En el diseño de componentes, diseños de máquinas, esto está para operaciones, diseño de línea de ensamble, procedimientos de prueba y administración de energía. Ok, todo esto para lo que son las operaciones. En el caso de desarrollo de tecnología, también están trabajando para los efectos de la logística de salida, logística externa, en desarrollo de sistemas de información, ¿sí? Para un mejor control o un mejor seguimiento de la entrega del producto terminado a los clientes, los compradores finales. Tenemos también que a nivel de desarrollo de tecnología contamos con investigación de mercado y ayudas de ventas y literatura técnica para mercadotecnia y ventas a nivel de desarrollo tecnológico, y manuales y procedimientos de servicio para el servicio postventa. Muy bien, en el caso del abastecimiento igualmente, lo mismo que habíamos estado comentando, corta transversalmente las actividades primarias y las actividades de apoyo. Entonces tendremos que en abastecimiento se llevan a cabo la compra o la adquisición de materiales, de energía, de partes eléctricas y electrónicas, de provisiones y otras partes necesarias para que probablemente funcione tanto la operación como las actividades de desarrollo de tecnología y las actividades de administración de recursos humanos en este caso, porque ellos van a comprar insumos o provisiones tanto para operaciones como para la gente de desarrollo de tecnología y la gente de administración de recursos humanos para estas actividades, ¿no? Muy bien. Luego pasamos a lo que es el abastecimiento, pero a nivel de la logística de salida y de desarrollo tecnológico. Entonces se habla de la adquisición de servicios computacionales para quizás el desarrollo del sistema de información y también para asistir la logística de salida, y servicios de transportación para la logística de salida o la logística externa. Tenemos a nivel de abastecimiento, a nivel de abastecimiento también tenemos lo que son los servicios de agencia del medio, provisiones, viajes y subsistencia para los efectos de lo que sería la mercadotecnia y ventas. Y para el caso del servicio postventa tenemos refacciones, viajes y subsistencia para los servicios postventa. Entonces bien, con esto estamos tratando en la medida de lo posible de detallar o hacer una aplicación teórica rápida de lo que es
la cadena de valor a un caso real de empresa. Muy bien, entonces con esto finiquitamos lo que sería el concepto, señores, de esta herramienta tan importante para los efectos de la planificación estratégica que denominamos cadena de valor y que ha sido promovida desde sus inicios por el señor o el profesor Michael Porter de la Harvard Business School. Entonces,